Estamos en Debajo de la Madera. Mi nombre es Nicole Mi nombre es José Luis. Mi nombre es Luis Felipe. y el día de hoy vamos a hablar sobre... El FOMO, Fear of Missing Out. Vamos a empezar, quiero empezar porque precisamente bajo la definición de lo que es un FOMO, creo que aprendí que era un FOMO. Pues casualmente un podcast que estaba escuchando por primera vez, mencionaron la palabra y yo estaba totalmente ajeno a qué era lo que significaba. Y lo estaban mencionando con tanta propiedad que yo dije, no puede ser que yo no sepa qué esto es, y todo el mundo como que está relacionado con lo mismo. Pero lo que quería preguntar inicialmente, ¿desde cuándo sabes que existe el término, Nicole? No, yo supe en el 2020. Recientemente Sí, también, exacto. igual que yo. ¿Y tú, Felipe? 2021. Bueno. Ah, este año también, Sí, ok. sí, este año, este mismo año fue. Bueno, era un concepto que ya venía como tomando auge, por decirlo de alguna manera, en que ya la gente está utilizando la palabra cada vez muchísimo más, y obviamente como no me quería quedar fuera, al igual que todos nosotros, entonces fuimos e investigamos de qué se trataba, y tenía un contexto bastante extenso y bastante interesante, principalmente por lo que implica, que es, y no tanto de una manera positiva, porque para mí no es algo tan positivo, no representa algo tan positivo en la vida de la gente. Bueno, yo tengo aquí la definición para que Ok. los que no saben a qué nos referimos puedan entender. Pues esta definición es la que viene en Wikipedia, que dice: síndrome FOMO, Fear of Missing Out, temor a dejar pasar o temor a perderse algo. Es una patología psicológica descrita como una aprensión generalizada de que otros podrían estar teniendo experiencias gratificantes de las cuales uno está ausente. Este tipo, bueno, eso ya lo otros son otras cosas, pero esa es más o menos la definición y de más o menos qué se Claro, trata. es el miedo a quedarse por Está fuera por de... fuera, Ajá. ajá. Una de las cosas que yo me fijé cuando investigaba sobre esto era que hay dos vertientes. La vertiente que habla del Fear of Missing Out o del FOMO de manera generalizada, y otro que lo especializa o lo habla particularmente En las redes. hacia las redes sociales. Ajá. O sea, Que es lo que creo que por eso ha tomado tanto auge últimamente, debido al impacto que cada vez tienen más las redes sociales día con día, ¿no? pero bueno, por lo menos en lo que refiere a las redes sociales, se aplica directamente a las personas que están todo el tiempo pendientes de las redes sociales y que no, o sea, en este caso se aplica en que las personas están pendientes porque piensan que pueden perderse de algo, pueden perderse de alguna información del último bochinche. O sea, de no la se está última buscando bochinche. nada en específico, pero estoy ahí atento para ver qué es lo que surge, qué es lo Ajá. qué es lo que está en tendencia en el Claro. momento. Es como cuando te despiertas Y lo primero que están agarras. todos los memes, pero tú no entiendes. Ajá. Tú no entiendes lo que está pasando. ¿Qué es lo que pasó aquí? Y tienes que buscar entonces el contexto de a qué Claro, se para debe. saber de... Bueno, yo lo busco para saber, para reírme también yo no sé. Exactamente, ajá. Ajá. Pero por un Bueno. momento y ya no le tomas tanta importancia o no estás como constantemente en ese, te inmiscuyes en el tema a profundidad, como que ya sea parte de ti, sino como parte de información, adquieres la información que quieres y ya la obtuviste y ya lo dejas ir. Pero el FOMO creo que va un poquito Más allá. Va más allá, ajá. baja más allá. Va más allá, va más a la persona, porque se habla también de que el FOMO es como un tipo, genera un tipo de ansiedad. ¿Me explico? Ajá. Porque la persona está ansiosa por llegar al lugar, o sea, te metes a tu teléfono y ves que todo el mundo está en tal party, o sea, tú pones ansioso porque tú no estás ahí. Ahora bien, creo que la gente entonces no se da cuenta realmente cuando tiene presente esa ansiedad, sino que ya es como parte de, por ejemplo, que estén haciendo algo y automáticamente agarren el celular o cualquier dispositivo para estar, o sea, una actitud automática, nada más para ver qué es lo que está O pasando. sea, lo que pasa es que el celular o las redes sociales y la conectividad así de tener internet en el teléfono hace que este fenómeno se produzca con mayor frecuencia. Porque la gente piensa que ve algo y no entiendo qué es lo que está pasando y siento eso, que me estoy perdiendo, que estoy fuera de la onda, o sea, que estoy fuera de todo lo que está pasando. ¿Tú sabes lo más triste? Que entonces cuando llegas ahí, dije, man, en verdad, Me hubiera estaría quedado más en mi cool en mi casa. cama viendo Netflix. O de Porque repente, salí de aquí. pero no aplica específicamente, digamos, para un party o alguna salida, sino algún evento o una situación especial. Que de repente entonces la vives y te das cuenta y que, bueno, no quiero saber de eso en realidad. Bueno, no me interesa depende, tanto. Creo o sea, que basta ya. va hasta el punto de
o sea, de experiencias al final también, pues. Por ejemplo, yo estaba viendo sobre un estudio que habla sobre ese comportamiento que se da mucho, por lo menos hablando de Estados Unidos, en los estudiantes universitarios, principalmente los de primer ingreso. Y lo que pasa es que hay una serie de eventos que realmente se dan o se popularizan por la cultura pop que existe principalmente en los Estados Unidos y en todo el mundo, de que tienen que pasar o tú tienes que vivir durante esa época, precisamente durante esos 4 años de universidad. Y entonces la gente está muy al pendiente de poder ir a las fiestas, de poder vivir todas esas experiencias, o sea, todas esas experiencias que nosotros vemos a través de las películas y de las series de televisión. La fraternidad. La y esas fraternidad, la locura, el desmadre, la bebedera. Como que eso tienes que, o sea, tengo que vivir toda esa experiencia para realmente Ajá. sentir que viví bueno, el periodo ese en el Ajá. que estuve en la universidad. Sí. Que en caso entonces de no vivirla, ya estoy fuera o no viviste a plenitud Ajá. el periodo en el que estabas estudiando, Sí, siendo eso, el caso pues. de que estés en la U. Porque entonces también en este caso se da mucho, es porque en la universidad se compagina el hecho de que tienes que estar concentrado en lo que estás estudiando, o sea, en tu carrera, pero al mismo tiempo la gente quiere vivir todo ese tipo de cosas que a veces no van de la mano. O sea, me explico, ¿no? Definitivamente, pues si Entonces, estás estudiando y estás enfocado en lo que estás estudiando, no es lo mismo estar estudiando y después estar yéndote de party para después volver a estudiar. O sea, Ajá, unos altibajos que no cualquiera puede soportar. No, pero no Ajá. es el party cualquiera. Es el No, party los donde party. tomo a la forma en que quedo inconsciente, no recuerdo nada y después dije, man, fue la fiesta del año. Y tú dices que sí, Y estabas ahora- inconsciente, man, no sabes ni lo que pasó. es que bueno, al final también tienen que ver una repercusión de todo lo que nos dice los medios y la cultura pop en general, de que, bueno, aunque también pasa también a nivel de escuela secundaria, menos, pero nos dice que la juventud es donde, entre comillas, definiendo juventud como los Es años la de mejor época de tu vida. la secundaria y la universidad, esa época es la juventud y todo pasa durante esa época. O sea, tu vida, los eventos más importantes de tu vida es suceden dentro de esos periodos. Sí, son O sea, esos que periodos apenas que lo son- pasas y no tuviste dichas vivencias, entonces la persona puede que sienta que no o sea, viví. sí, porque ya mente ponen que la vida después de los 25, por general, ya tienes que establecerte trabajo, casa, Acabas de carro. decir algo interesante. y todo Generalmente se va. ponen, ¿quiénes ponen? Porque la siendo un sociedad. fenómeno, siendo un fenómeno que algo que se da y que ya estamos viendo de alguna manera como que en verdad no debería ser así necesariamente, ¿quiénes realmente establecen que eso se dé de esa forma? Es una bola que se retroalimenta. Porque lo que pasa es lo siguiente. En sociedades grandes, principalmente con Estados Unidos y otros países europeos, la gran mayoría de la gente pasa por las experiencias así. Va de la escuela a la universidad y después pasa de la universidad al trabajo y va como en ese tipo de formato. ¿Qué pasa? De que la gran mayoría de la gente vive sus aventuras durante el periodo universitario y luego cuando ya tienen que enfocarse en su vida, o sea, porque tienen que conseguir un trabajo, ya tienen que independizarse completamente, el vivir, o sea, conseguir dónde vivir, dependiendo de los países, obviamente de la cultura. Por lo menos en Estados Unidos ya la gente se dependiza o vive fuera de su casa mucho más temprano, pero ya tienes que, en caso de Estados Unidos sea mucho que tal vez son tus padres los que costean eso, pero ya un punto donde tú tienes que empezar a costear Por ti mismo, por ti en mismo que hay una y todo lo independencia demás. completa, por Ajá, decirlo así. una dependencia económica y todo ese tipo de cosas. Sucede que como mucha gente vive ese esquema así, luego los medios, o sea, las películas, las series te presentan Y ese siguen esquema alimentando eso. y siguen alimentando eso, siguen Y la gente alimentando. entonces crece con la misma idea de que eso es lo que tienen que vivir para sentir entonces que realmente Sí, porque están ya dentro también de- la idea de que una vez tú sales de la universidad tienes que concentrarte en el trabajo, ya tienes que casarte, ya tienes que empezar a tener, comprar tu casa, empezar a subir tu vida, a O sea, tener hiciste hijos tu y todo lo demás. desmadre durante todo el todos esos años y después ya dije, bueno, soy otra persona y ya me voy a centrar y ya voy a llevar mi vida de la manera apropiada, según quién, no sé, pero bueno, de la manera apropiada que ya está establecida, ¿no? Es decir, porque no necesariamente para todo el mundo Es la manera. ajá, que Sí, quiera pero tener una como- casa. pero Puede el- haber gente que quiera También hacer tienes otras que cosas. entender que a esa edad uno piensa que es así y punto. O sea, más adelante uno en la vida se da cuenta que tal vez esos parámetros no son tan reales. Ajá. O Pero- bien puedes tener un criterio un poco más fuerte. Bueno, no se va a dar. A menos No, que a sea esa edad no. No, pero el asunto O también... sea, tal fenómeno de los niños de ahora, 20, 19, que se dice que quiero una casa.
y se están preocupando y se les está cayendo el mundo porque no tienen la Porque no casa. sé, ajá. No te preocupes, man. O sea, Pero realmente, por ejemplo, ¿eso tú crees que sea por superación o un sentido de alguna meta que se hayan establecido? ¿O realmente es porque ven los beneficios que hay? Porque la responsabilidad de una casa es bastante grande. Sí, no, yo pienso que es también lo que pasa con lo otro. O sea, es que te venden la idea de que esto es lo que hay, vale, lo ajá, que es vale, lo que esto es lo tienes que vale. hacer. Esto es lo que hay que hacer. Sí, porque al fin y al cabo, el fear of missing out es que tú piensas que lo que tú viviste, si se difiere a todas estas cosas, está mal, de una cierta manera. Ajá. O sea, hay experiencias que son gratificantes que tienes que vivirlas. Si no las vives, te lo estás perdiendo. O sea, si tú no tienes el desmadre, si tú no vives las experiencias de experimentar, no solamente con sustancias psicotrópicas, sino sexualmente y todo ese tipo de cosas, como que, estás Todo el en panga. libertinaje en Ajá. toda la Entonces, como que, extensión de la ¿por qué no palabra. experimentaste eso? Estás en panga. O sea, como que te perdiste de mucho. Cuando no todo el mundo requiere realmente experimentar eso. Y no creo que todo el mundo realmente valore esas experiencias de igual manera. Entonces, No, sobre todo si esa experiencia te definitivamente no. lleva a un SIDA, yo no sé, una cosa de O a esa. consecuencias realmente graves Ajá. que tú dices, ok, hubiera hecho las cosas distintas. Que tal vez era la manera en que la querías hacer, pero no lo hiciste dado la presión social que de alguna manera sientes de cómo debes hacer las cosas. sí. Por ejemplo, una de las cosas que yo investigué y salía era que era la asociación del uso del alcohol con respecto con relación al FOMO, pues. Y unas cosas que se dieron cuenta, por lo menos, era que realmente no aumenta la cantidad de alcohol, sino la forma del uso y cómo las personas tienen mayor como efectos negativos con respecto o consecuencias negativas con respecto al alcohol. Pero el alcohol no aumenta en qué La circunstancias. cantidad. La cantidad de alcohol que se Ajá. consume. Sino la manera en que la consumen. No Sí. sé si recuerdan cuando se puso de moda que tomaban alcohol los jóvenes por el ojo. ¿Nunca escucharon eso? No, nunca escuché eso. Más eso salía en las noticias, salía en todos lados. O sea, eso Mm. salía en Estados Unidos. Obviamente que yo creo que en Panamá no. Porque así, obviamente, el ojo hace que llegue más rápido el alcohol a tu sistema sanguíneo. Y quedaba la gente entonces embriagada Ajá, mucho súper más rápido. rápido. O cuando lo que hacían es que agarraban un Tampax y lo unaban disque en alcohol y las mujeres se lo metían por la vagina y los hombres por el culo y así quedas así ebrio de También. una vez. Ajá. Ajá. Sí, porque al final lo Entonces que... yo no me interesa. entendía, o sea, ¿qué sentido tiene eso? Yo, o sea, si Es que a mí por me lo menos si te gusta tomar. ajá. Es que a la gente aquí le gusta tomar. Sí, pero entonces es que nos te hacen ese venden la tipo idea de que es cosas. una sensación nueva, algo pretty, algo nuevo que todo mundo, o sea, tienes que probar. ¿Y qué pasa? Busca, al final lo que provoca es que tomes acciones más arriesgadas, como lo que acaba de mencionar Nicole, que Sí, son... Sí, porque al tiene que haber final- consecuencias que te Ajá. pongas alcohol en el ojo. tiene que Oye, haber, obviamente que se dieron cuenta, era porque estaban llegando muchos casos a emergencia con los ojos hasta la bestia porque agarraban la botella y que... Ni siquiera hay que gotero. No, agarraban la botella y se lo ponían así y, man, lo más triste era que se intoxicaban súper rápido con alcohol porque obviamente ellos no estaban midiendo la cantidad de alcohol que estaban metiendo en su sangre y no estaban disfrutando, lo que es lo más triste. Tú por lo menos con tu traguito acá y Tú que, estás tripeando el trago, estás man, Por eso digo, a la gente le gusta tomar, tú quieres tú estás estar bailando, sintiendo, ajá. estás tirando tu paso hasta abajo, paso que no haces cuando estás normal, pero ya Estás que sudando y estás te refrescas con el trago. tu o par de sea, ese es el tragos, propósito de Bueno, tomar metiendo ahí tu 100 y- perro bien intenso. No, esa gente no, Bueno, ellos no querían eso. O sea, al final, como te digo, o sea, una de las cosas que podemos también hablar con respecto a eso, un fenómeno que se dio con respecto cuando salieron los benditos selfie stick y se volvió muy popular hacer selfie y todo el mundo que hace selfie en lugares que no eran muy apropiados, un poco gente que se mató así. O sea, cayéndose edificio, Ajá, o estando cierto. en las montañas y se caían porque haciendo locura, o sea, Pero entonces llega un punto en que ese tipo de expresiones sociales como que la gente entonces simplemente no mide con No, tal de estar al día con lo que está en tendencia. no mide porque No mide lleva a en la gente a absoluto. tomar acciones más arriesgosas. Ajá, por ejemplo, la gente que se cae del balcón era porque intentaron tomarse un selfie desde el borde del Claro, balcón para tener una mismo. mejor vista. Ajá, pero o sea, yo me puede gustar mucho, o bueno, digo yo, me puede gustar mucho tomarme una foto, o querer tomarme un selfie, pero el peligro que representa tomarme la foto allí me va a hacer, yo no me voy a tomar nada, es muy peligroso para mí. Bueno, pues Es lo más lógico, ¿no? Pero me llama la atención entonces cómo la gente entonces no discierne al punto de decir, ok, ya está muy peligroso, no vale la pena, sino más pesa es poder realizar la acción para estar dentro de lo que está. No, in. y ojo, o sea, la acción del selfie ni siquiera es para ti, es para poder mostrarle al mundo dónde tú tuviste. O tu foto que está, dije, super chona si estás en
la cima de un lugar, Claro. pero peligroso, no sé, no vale la pena. Bueno, cada persona entonces es una cuestión de criterio más que todo. Sí. No creo que sea por la edad, porque No. a una edad de 20, o sea, yo no me voy a estar poniendo alcohol en el ojo, voy a perder mi vista, entonces ¿qué va a ser de mí? Bueno, No, pues. pero obviamente es un fenómeno, un síndrome que se da más en la gente joven. Pero obviamente no es exclusivo de la gente joven, hay gente que le pasa después. Por ejemplo, puede ser alguien que haya vivido una vida modelo, por decir una manera, y llega a cierta edad y tal vez le entra Las ganas de hacer todo ese tipo Todo de lo cosas que no que hizo. no hizo. Bueno. Sí, una de las cosas que también puede como que estar vinculado con eso es al final una cosa que hace tiempo se hablaba por una televisión, que hay que la crisis de la mediana edad, que puede también entrar dentro de eso, pues, de llegar a cierta edad, o sea, pasado los 40 y pensar que no viviste porque... Y comienzas a tener todas esas experiencias o tratar de vivir esas experiencias de lo que están viviendo en su momento entonces los jóvenes, de hacer ese tipo de cosas y sin medir ni nada, de igual manera. Bueno, yo en una parte leí que hasta cierto punto todo mundo tiene un porcentaje de FOMO. O sea, porque todo mundo puede tener ese sentimiento. Pero el problema es que cuando no puedes realmente, como quien dice, controlarlo. Y que bases toda tu vida en eso. Sí, porque al final es normal el que... No sé, Que sientas que estás fuera, pero por eso digo, que todo el mundo puede tener un porcentaje, Sí, porque pero ahí es donde van de tú dices, es que pues, tú bueno, no- ya estoy haciendo es que- demasiado. aunque te guste algo mucho, ponte, cualquier cosa, tú no puedes estar en todas con respecto a eso. O sea, si te gusta mucho, digamos, el Puedes fútbol. estar en todas, no pueden estar en todas, no se puede estar en todas. O sea, si te gusta mucho el fútbol, o sea, probablemente no sea imposible que alguien vea todos los partidos de fútbol. O sea, y todos los momentos icónicos no lo va a ver. O sea, entonces siempre te vas a O sea, puedes perder de algo. intentarlo ver, pero no le vas a prestar la atención suficiente a ninguno. Entonces O es dedicarle tanto tiempo, entonces impide que les dediques otro tiempo a otras cosas importantes porque de que hecho he tienes en tu conocido vida. gente que está viendo dos partidos al mismo tiempo y al final es como que no estás ni en Recientemente- una ni en la otra. Ajá, porque tienes dos recientemente he pantallas y no visto estás eso. así. O sea, no vale Por ejemplo, la pena. cuando hay como dos ligas, bueno, no hubo nada de fútbol. Creo que hay a veces, hay alguna temporada que hay como dos ligas diferentes. ¿Qué dos ligas? O sea, el fútbol hay varias ligas al mismo tiempo. Así Ajá, que No, exacto. pero que son muy importantes, entonces, porque recientemente lo vi, eso lo de las dos pantallas, y estoy viéndolo cada vez como más memes al respecto. Bueno, Entonces, la porque- gente no quieren perderse los partidos, y yo digo, pero tiene que ser uno más importante que el otro. bueno, Al ahora parecer mismo no. porque está la Eurocopa y está la Copa América. Pero por los eso horarios mismo, son muy ajá. distintos. Sí, no, yo sé, pero... Pero han coincidido. Sí, a algunos, veces ¿no? los partidos te coinciden y es como que más tienes que elegir. Tienes que elegir ver uno, punto. Para Sí. poder disfrutar realmente el partido. Y ya te enteras el resumen después, no sé. Sí, no Sí, sé. exacto. O sea, Pero no, la eso- gente eso- siente, eso- me imagino, y que no me puedo perder el partido, necesito ver, necesito vivir. Y al final entonces no vives. No ves ninguno. ni uno ni el otro. O sea, Sí. así de sencillo. Entonces son las cosas, o sea, se puede aplicar Consecuencias. a muchas cosas. Y como dice Nicole, todo el mundo tiene un grado de eso. El asunto es cómo eso afecta a tu vida, cómo afecta tu actuar. Todo el mundo tiene un porcentaje de miedo. Recordemos que es fear of missing out. Fear es miedo, entonces todo el mundo Ah. tiene un porcentaje de miedo a quedarse por fuera en el tema que sea del interés de la persona. O en general, también puede ser de la vida. O sea, porque tú puedes... O sea, lo que realmente se habla también más de que tú sientes que te estás perdiendo de la vida. De que, más que todo en el momento, pues, en la etapa que estás, pues, sientas que no estás viviendo las cosas que querías estar viviendo. Ese puede ser uno, puede ser el FOMO laboral en un ambiente de Exacto. trabajo. Yo en un podcast vi un supuesto experto, no lo puedo realmente certificar, y él hablaba de que existía el FOMO laboral y en ese caso se veía mucho en los millennials y una de las características que dice es que no duran más de 3 años en un trabajo porque tienen la necesidad de cambiarse de trabajo. Tienen la necesidad. Y eso es un hecho de ellos. Eso es un hecho, o sea, de ajá. hecho yo soy una de esas personas, lo confieso. Yo cuando Yo llego también. a los 3 años digo, señores, me tengo que ir de aquí, ya no puedo seguir aquí, no, estoy harta, ya aprendí todo lo que tenía que aprender. Y ya inclusive se va perdiendo entonces El interés de estar en el lugar. Ajá. Y pasa y sucede bastante. Yo recuerdo hace un par de años precisamente con un tío que tengo en el que mencionaban algo al respecto y tenían esa duda porque realmente las generaciones anteriores no lo entienden. Claro, no una lo ven como persona- nosotros. Ahora para nosotros creo que es como lo normal y es algo aceptable. Y hace creo que como 20 años puede ser o 15 años mi prima estaba pasando por una situación en la que
no estaba cambiando de trabajo por simplemente la razón de que ya no había un mayor crecimiento y ya no sentía que quería estar ahí. Sí, Y por mi al tío final como que también está no lo lo que te entendía venden, pues. completamente. Por ejemplo, a nuestra generación, tus padres nos vendían una idea de una vida estable, que es lo que tenías que vivir, era la vida. Ajá. ¿Qué pasa? Que a nosotros nos vendieron una vida de aventuras. Entonces, cuando tú piensas que tú no estás teniendo la aventura, o sea, te consiste en un empleo nuevo, toda la novedad, todo ese tipo de cosas, te va llenando esas cosas, y un punto en que toda esa novedad y todas esas cosas que vienen con un nuevo ambiente se pierden y se acaban. Entonces ya no Exactamente. sientes el sentido de la aventura y quieres Sí, vivir exacto. siempre una aventura. Cada vez Exacto, que yo porque le eso es contaba, exactamente eso es lo que me pasó a mí. Lo veo de esa manera, como que ya va a ser lo mismo y ya voy a Ajá. hacer mi carrera aquí y ya se de acabó. hecho, me parece muy curioso porque una vez le conté a un compañero o a una compañera X, pero era mayor que yo y cuando le echaba mi cuento como que no, mira, yo llevo 3 años, que no sé qué, básicamente que cuando ya logras dominar el puesto es cuando tú te quieres ir, o sea, cuando ya no te va a estresar. Yo, sí, es cuando me quiero ir, Claro. necesito algo nuevo, pero es que yo siento que ya lo que me tenía que dar ya se acabó, ya aprendí todo lo que tenía que aprender, señores, ya me aburro. Y creo que hasta yo lo veo bien, porque entre más experiencia tenga la gente, más enriquecedor o sea, es mucho más enriquecedor para uno como persona, si es de tu interés. Entonces no vas a estar en un lugar en el que realmente no vas a sentirte bien, porque o sea, puedes quedar por diferentes razones de que es conveniente, pero no te vas a sentir pleno. Quieres una De hecho, experiencia yo lo veo nueva que no súper sabes. bien, man. Son 3 años. No es que, Ya es que cada suficiente. 6 meses me estoy cambiando de trabajo porque no sé. Puede ser, bueno, en tu caso 3 años, o pueden ser 5 años inclusive, o 7 para otras personas, pero que haya esa constancia. Lo importante es creo que la persona se sienta cómoda con que ya cumplió con una etapa y que ya busca otros horizontes porque tiene el interés de explorar O algo sea, al más. final lo que es más importante es que eso no afecte tu vida en el sentido que, bueno, pues, no, por estar cambiando de trabajo, entonces eres incapaz de, no sé, cumplir con ciertas cosas. O sea, que no puedes comprarte Exactamente. una casa, pues, o de Ya ahí repente vemos, tienes, ajá, ya no tiene puedes que haber comprarte cierta responsabilidad allí en que tú Ahí tienes el que problema, planificarte el realmente para problema es hacerlo. ahí si fuera un año solamente. No, sí, pero, Porque la permanencia la tienes a los dos y ya tienes sí, para no, el pero es que, Bueno, préstamo. aquí en Panamá. aquí en Panamá, Exacto. no, Entonces, sí. las personas, no sé, en otros países que las leyes laborales pueden que sean No, un poco puede ser más en otros países, severas. puede ser diferente, pero lo que también sucede es que a veces el crecimiento laboral con respecto, ponte al crecimiento económico, a veces es más difícil, porque hay un punto en que tú vas a crecer estando en una posición, quedándote ahí y avanzando, como en muchas carreras, es la única manera, pues. O sea, se vuelve más difícil, entonces como hacer un jump, un salto a una posición similar, pero mejor remunerada si no tienes tanta experiencia o si cambias de estar, aunque sea dentro de una misma carrera, hay diferentes campos y si te das un campo y saltas a otro campo, eso va a Según pasar. yo es al Sí, revés. O sea, espérate, según yo es al revés. ¿En qué sentido? Es más fácil que tú vayas subiendo salarialmente cambiándote de trabajo que en el mismo, o sea, en la misma empresa. No, hay casos en y la hay mayoría de casos. las empresas, ajá, eso yo, que en la mayoría de las empresas. Yo he tenido la fortuna de trabajar para empresas que se enfocan principalmente entonces en la promoción del empleado, o sea, te alientan a que tu preparación constante dentro del puesto en el que estás vaya enfocada a que vayas creciendo de alguna forma, o sea, que para que puedas hacer algo más. No, sí, yo entiendo, pero o sea, ponte, cuando tú le aumentas a un empleado que ya es tuyo, no es lo mismo cuando tú contratas a un nuevo empleado. Sí, pero lo que pasa, en O mi sea, opinión, siempre el contratar te hace que sea mayor. no, Por eso es que la mayoría de las veces el nuevo gana más que los que están. No, pensé que era al revés, que es que el... depende de las ah, diferentes situaciones, pero yo entiendo lo que Nicole te habla. creo que aquí puedes que esté. Precisamente es que en las empresas en las que promueven eso, en la promoción esa y el incentivo que le dan al colaborador para que vaya creciendo, va de la mano con un aumento salarial. Ajá. Y con el tiempo entonces vas ganando más. Cuando una persona entra dentro del el mismo rol, por decirlo así, entra probablemente con el mínimo. Y entonces ahí es en donde va probablemente avanzando. Puede que en el resto de las otras se suceda de la manera como lo estás describiendo, en el que entonces el nuevo venga y ya en el mismo o un rango salarial mayor que el de la persona que ya tenía mucho más tiempo allí. A mí me pasó mucho en una empresa que cuando yo entré,
yo entré como asistente de diseño. Y yo ganaba más que el que tenía 6 años haciendo antes de asistente. Porque obviamente como yo entro en otra época, ya los salarios han La subido. ajá. Pero no ha llegado todavía a subir tanto, entonces él estaba por debajo. Eso fue todo un show. Eso fue Como que un tú show. tuvieras la culpa, y yo no tengo la culpa. Tú tienes que Sí. seguir o te vas. No, sí, o sea, hay muchos casos con respecto a esto que hay que ver. O sea, y al final lo que hay que concentrarse es que Pero señores, en verdad, ahorren. No se metan en préstamos a lo loco. Ahorren mejor. No, Mejor sí. ahorren. no, al final hay que tener una estrategia financiera, por decirlo de una manera, saber cómo uno va a gastar su dinero, cómo lo va a poner y, o sea, obviamente cómo uno se va a endeudar, porque muchas cosas no hay opción. Paréntesis por si de repente no se comprende la intervención está en que entonces por miedo o por estar En la ser bu- víctima del FOMO comienzas a adquirir cosas que realmente no necesitas o que no quieres, como que mencionaban anteriormente de una casa a los 20 años que realmente puede que no la necesites o no, Y no la después quieras y nada más porque está en tendencia que ahora los jóvenes tienen su casa y tienen todo. Sí, exacto. Entonces después vas a vivir, o sea, tienes que tener en cuenta de que una casa es una deuda que vas a vivir y que vas a tener que pagar por 30 años. Entonces, no compraste la mejor casa que pudiste comprar porque obviamente estás muy joven y Y después te apuraste nada porque tienes una estás casa porque pagando ya algo todos tus que ni frenes están siquiera te teniendo una gusta a la casa. larga y entonces estás como viviendo como una pesadilla. No te metas en eso. Innecesaria, exactamente. Otra consecuencia más, entonces. O sea, Sí, tiene o sea, más connotaciones negativas cuando no tenemos control sobre ese miedo que es que al final, positivas. sí, que, es que no sé qué parte hay- positiva tiene. No compren criptomonedas. Yo me iba a meter en ese negocio, como que Ay, Dios mío. está aumentando cada vez más, pero hay que leer más información. O sea, yo no me... Dice que acaban de apagar las granjas en China, Japón. En China. En China. Yo Sí. sé que ahora allá Asia. No sé, estoy Pero- leyendo información al respecto, pero no estoy siendo víctima de ella, sino que yo voy a investigar antes para decir realmente O sea, si voy a meterme Bueno, o en no. este sentido, lo que yo opino es que no enfóquense en ganar dinero fácil, enfóquense en hacer algo que les guste, en disfrutar lo que les guste y hacer dinero con eso. Independientemente de lo que esté haciendo el resto de la gente. Sí. Pero es que para mucha gente la presión social pesa. No, sí, obviamente, Presión sí. pesa, la presión social pesa mucho. O inclusive entonces no se dan cuenta de que realmente tal vez la gente se establece metas y hay gente que puede establecerse metas pero porque están siendo influenciados por su alrededor, por el grupo de gente. Entonces estamos Claro. cayendo en que estás siendo nuevamente entonces víctima de ello. Y no eras realmente lo que tú pensaste en un inicio, pero por la influencia que ha tenido a tu alrededor, entonces ya te estableciste una meta que realmente no eras profundamente la que te hubieses tenido Muchas al veces principio. la gente piensa que se está quedando atrás. Como que, ay, ya, en mi caso, ay, llegué a los 30 y no me he casado, me quedé atrás. O sea, otras A veces- definiciones que había ahí. Yo a Ah, los 30 y no tengo mi casa, con Ajá. todo el mundo, pero ya entonces después tú empiezas a discernir, tú dices que en verdad no, ok, no lo he hecho, pero lo tengo que hacer en un futuro. Y ya entonces empiezas a trabajar en eso. Pero a de la manera veces, en que o sea, que quieres. tú lo hagas, que una persona lo haga más rápido que tú, no significa nada. No significa que está llegando más rápido ni nada. O sea, yo he visto gente que dije, man, ¿cómo llegaron a casarse a los 26? 2 años después que divorcio. Man, qué feo, qué horror. Yo no quiero pasar por un divorcio. No lo pensaron bien, no sé. Definitivamente. Qué horror. no, sí, entonces es que al Son final cosas que la gente tiene que entender y que mucha gente no lo ve y que obviamente que en el momento uno te da el consejo y todo y que no es fácil porque tú ves al resto con cosas y tú tal vez no, es que la vida es compleja. pero tienes que luchar por tus sueños. La Y vida por es lo O por lo compleja. que te gusta. Sí, no, pues. es que la vida es compleja y hay muchos factores. Entonces no todo el mundo tiene las mismas situaciones, no todo el mundo nace en el mismo estrato social, No tiene todo el la mundo misma, parte de la misma educación y al fin y al cabo no todo el mundo quiere exactamente lo mismo. Obviamente son pequeñas variaciones, pero no es lo mismo el que tú seas un doctor, a ser abogado, a ser arquitecto, a ser músico o a ser productor o a ser presentador de televisión o a ser deportista. O sea, todas las diferentes carreras, oficios que hay, o ser cocinero, cualquier cosa, no todo es lo mismo. ¿No? O sea, es imposible que todas las personas en diferentes áreas cumplan con sus objetivos al mismo tiempo. O sea, por ejemplo, por lo menos alguien que estudia medicina se va a graduar significativamente más tarde que otras personas que estudian tal vez algo
como, digamos, administración de empresas, pues. La administración de empresas, realmente la gente se gradúa que después de los 4 años y ya. Medicina realmente son 6 años mínimo, más los 2 años No, no solamente internado. eso. Si tú estudias X carrera, hasta cierto punto tú puedes empezar a ejercer antes. Ajá. O sea, ya sea como practicante o algo. Pero digo, en en la medicina no. mayoría, ok, pues, No, y en el entonces- caso, digamos, de medicina. No, y hay otras carreras donde que tú tienes, hoy en día se pasa también que tú estudias ciertas carreras, pues el título de licenciatura en esa carrera, en ese rubro, ya no es suficiente. Tienes que, de huevo a huevo, Allá especializarte. precisamente iba Especializarse. una especialización o de repente la obtención también de cosas en ese momento. entonces, Por ejemplo, hablemos directamente, por ejemplo, en la carrera de medicina, que eso se puede dar. Que entre entonces el plan de ello es ya después de cierto tiempo, me imagino, no sé, 6 años, que es lo que Ajá. dura, u 8 años la carrera completa, ya lo regular o lo ideal para ellos, entonces salen de ahí 2, 3 años y pueden que ya entonces tengan su vida establecida con todo lo que quieren. Y pueden ser víctima de ello al tal vez que su carrera no fue de la manera en la que ellos lo planificaron y estén por detrás de lo que estén haciendo los demás. Lo que quiero decir es que se va creando entonces también cierta presión dentro del propio rubro en el que estás, que puede crearse, en el que te sientas entonces que estás atrasado. no, sí, sí. Yo creo que entonces más que todo es una tendencia que va a tener la persona, es tú siempre vas a tender a compararte con los demás y verte y dices, ok, no estoy allá, que tal persona o tal grupo de personas están allá, yo quisiera estar allá, si no estoy, siento que estoy atrás, no puede ser. Ajá. Entonces tomas decisiones para estar a donde quieres llegar, que realmente no deberías, tomas las mejores decisiones siendo víctima entonces del FOMO. Sí, o sea, hay gente, o sea, yo he visto, por ejemplo, conozco de segunda mano casos de gente que, por lo menos en el caso de medicina, de que por querer acelerar ese paso, entonces están en ese juego de tener, trabajar en la parte pública y te puedes salir de ahí a tener una clínica privada y puedes generar Más dinero, más más dinero ingresos. Ajá. para poder tener, y es que bueno, pues que ya yo tengo 30 años y todavía no tengo casa, entonces necesito tener ya Exactamente. la casa, que bueno, pues tal Entonces vez si ahora tú- sacrifico mi vida porque no tengo vida, porque me lo voy a pasar trabajando para tener y tener y tener. Ajá. Porque por lo menos alguien que sea un ingeniero que salió, o sea, ingeniero industrial, se graduó a los 23 años, después de 3 años está trabajando, ya empieza pues, a adquirir cosas y ya se puede ir casando y cosas así. Entonces, mucha gente que estudia otras cosas ya va avanzando en la vida más rápido, por decir una manera. Pero obviamente no todos los que estudian medicina les pasa igual, pero está la otra parte, o sea, hay gente que estudia cosas que no son tan ortodoxas, esa gente quiere dedicarse al deporte o al arte, Bueno, es otro asunto que también puede pasar por ahí. O sea, hay muchas formas de que eso suceda. Y la forma peor que puede suceder es cuando tú estudias algo que es realmente ortodoxo. Ponte, estudiaste arquitectura, pero no todos los que estudian arquitectura consiguen un buen empleo. O sea, tú puedes tener una buena carrera y ser bueno, pero no todos consiguen un buen empleo. no te aseguran. Inclusive el Nada graduarte te no te asegura. asegura de que ya vas Es a más, tener teniendo en un cuenta de que futuro muchos, brillante. a veces los mejores ejemplos vienen por contactos. Entonces tú puedes ser muy buen estudiante y todo lo demás, pero tal vez no eras el mejor. Especialmente aquí en Tal vez Panamá, no eras ¿sabes? el más carismático y eras de los mejores, pero no eras el más carismático, no tenías tantos contactos, te gradúas y al final empiezas en un bracket salarial que está por debajo de muchos otros y te cuesta más en llegar a ciertas cosas, y si te enfocas en que, no, que mira, mis compañeros ya están, no sé, se pueden comprar un carro y yo todavía no, y yo quiero comprarme un carro, y tengo que comprarme un carro porque, bueno, porque tengo que comprarme un carro, y Ya eso todo el es- mundo tiene carro y necesita un carro también. ajá. Todo el mundo tiene deuda, yo también También quiero quiero deuda. deuda. Oh, quiero deuda. Sí, porque un carro es una deuda. Ajá. no Qué sabemos. rica deuda. Entonces eso Ok. es lo que vemos, entonces eso puede pasar de esa manera, que Vimos entonces el FOMO en el ambiente del laboral, Ajá. también El en el ambiente estudio, social. y entonces ahora cómo quedaría el que más tiene, diría yo, más relevancia, porque es el que abarca mayor cantidad de personas o en mayor medida, ajá, que es el que ha sido, se ha visto, la palabra que vi, me gustó, exacerbado por las redes sociales, ajá. que es el que está más... Más que afe- fuerte. Ajá, el Ajá. que Bueno, afecta bueno, es el muchísimo que más está más ahora. dispersado, Claro. es el que sea más, fue más El que frecuente. abarca, ajá, Sí, porque es el abarca- que, digamos, ha hecho, entre comillas, popular el término y el fenómeno, por decir una manera, es porque al final
en el mundo están pasando cosas, y es lo que hablamos al principio. Entonces, mucha gente tiende a ver su celular y no entender, o sea, el chiste del día, o mejor dicho, el chiste del momento, de la hora, y no entiendes por qué Sí, pasó. porque el chiste ahí pueden haber 5 chistes en un mismo día. Entonces, Hay que ponerse al día y que, ok, ¿cuál es este tema? ¿Cuál es este tema? ¿Cuál es este tema? Para poder... Man, hubo un día que yo no entendía. Todo el mundo estaba hablando sobre cómo es que era. Era algo de un carro que la estaban quemando con el carro de ella. Tuve que buscar el video. Para ver qué era el tema. Exacto. No, yo no perdí el tiempo de salida, pues ahí yo nunca vi el video completo. Supe que era lo de tendencia, pero nunca vi Pero el es video que yo no entendía el completo. chiste. Después vi el video y fue como que, De repente es porque no estás tan acostumbrado. Yo sí sigo páginas que promueven mucho más. Ah, ok. Tú creo que sigues un poco menos ese tipo de páginas. Pero no es contenido. Yo lo sigo precisamente nada más para saber qué es lo que generalmente está sucediendo ahí. Pero ya sé más o menos qué tipo de contenido es. Entonces ya me da una idea. Por eso que no veo el video, pero ya sé más o menos qué es lo que sucede. Porque muchas veces sucede que ese mismo tipo de páginas tienen otro tipo de información que sí resulta interesante para mí. Entonces sí, bueno, pero- no las dejo de seguir. no, yo solamente tengo las que hacen el chiste, entonces no entendía. Yo, ¿cómo así? ¿Qué está pasando? Por aquí hay Bueno. 5, a veces hasta 4 o 5 temas Y- en tendencia en un solo día. Llega un punto en que la verdad yo digo que ay, no, ya, no puedo, ya suficiente con 2, no me interesa. Esta vaina, al final resulta que ya un día o 2 creo que máximo dura lo que está en tendencia y luego viene otra cosa más. es que al final también está esa percepción de que tú tienes que estar en todas. Porque es que tú tienes que saber lo que está pasando en el mundo, tienes que saber cuál es el conflicto de momento, que desde el punto de vista político, porque ahora el mundo es bien político. Si pasó alguien que si el presidente dijo de este país dijo esto, o si pasó un conflicto bélico en tal lado, entonces que además hasta de el eso punto de también tienes que información saber. también tienes que discernir de esa No, manera. sí, pero también sobre eso también hay que no, que tienes que estar pendiente de lo último de la farándula, de que si la esposa del artista tal dijo tal cosa, que si lo otro, Hashtag Free Britney. ah, y un poco de cosas, y además encima de eso está todo lo que pasa de manera particular en tu país, pues, entonces cosas así. Con Entonces, respecto a lo que decía este de Free Britney, por ejemplo, o sea, yo no soy un gran fan de Britney Spears, o sea, que no me sé disque su historia completa y no sabía qué era lo que estaba sucediendo hace años atrás. Pero creo que hace como un año sí me puse a ver cuál era realmente la situación porque veía que había un tema legal bastante profundo de lo que yo no tenía idea que estaba sucediendo Ajá. con una persona. Eso para mí era un poco más interesante eso, no era nada más porque era Britney y que ella era famosa, quería saber qué era lo que estaba pasando porque me parece algo bastante delicado lo No, que a mí lo que sucedía a ella. me da risa es la gente que comienza a escuchar entonces las letras de las canciones y piensan que ella en las letras hablaba de eso. Señores, Britney no escribía sus canciones. No, y ella Y tenía las ¿qué? canciones de Como las que usted 15 estaba hablando años. ni siquiera había pasado 16, todavía eso. ajá. No estés haciendo En ese tiempo locura. lo que estaba famoso era que había perdido la virginidad Con Justin. Justin. Y esa era la tendencia en ese momento y ya. Estas implicaciones, Porque que de hecho- cosas más serias son de ahora, ¿no? Sí, De los exacto. últimos Sí. años. Sí, porque, o sea, ponte que fue después de que la man se cocobolió, cuando le quitaron la custodia de no sé Ajá. qué y todo esto. O sea, que no tiene nada que ver con las canciones de antes. Señores, no se metan en bochinche ni cuento, no se metan en esas películas. Entonces, ahora la gente entonces se interesa un poco más y ve, porque los verdaderos fans obviamente sí sabían qué era lo que estaba pasando. Ajá. Yo me vine a enterar ahora porque me pareció algo que es realmente grave. No sabía que ese tipo de cosas podían sucederle a alguien, especialmente a alguien que se ve normal, con un estado de salud Bueno, es bastante regular. común, de hecho, en los niños. Entonces lo que es trabajar. Pero digo, para la edad que ella tiene y que todavía No, la sí, pero es administra que sus si te cosas. pones a ver, todos esos Siento que es niños Disney fueron abusados por sus padres para sacarlos dinero, básicamente. Sí, al final, o sea, bueno, Y todos vienen Por de eso ahí. todos vienen de Disney y si se Por eso fijan, que todos entonces están mal de la cabeza. todos quedan como medio todos. sí, es que, Yo me es que, fijaba es en que, es eso. que, mira, el mundo del entretenimiento Todos quedan no es un buen mundo para gente Joven. joven. No, no. O sea, yo pienso que la Tienes que joven- tener mucha interés. Creo que por ahí Sí. su par de artistas, ¿no? Creo No, que sí. Zendaya le dio la voz como centrada dentro de todo. sí, hay un algunos, poquito. pero Pero en la mayoría- es un mundo que altamente tóxico para alguien muy joven. Bastante tóxico. Si no la sé. gente ya adulta queda mal, imagínate un Ah, niño. pelado, ajá. Ajá, bueno, pues. Yo creo Pero- que ya hemos hablado bastante del tema, entendimos más o menos cómo afecta diferentes partes de la experiencia que es Es la algo vida. real. Si no quedó claro, yo creo que la gente de repente ahonden un poco más
de la importancia que tiene realmente. O sea, al final el- creo que el la FOMO. conclusión es que hay que analizar por qué hacemos las cosas, si realmente queremos hacerlas. No solamente porque otros la están haciendo, significa que para asuntos es válido hacer esas cosas. Entonces, si nosotros analizamos realmente lo que queremos vivir, por qué lo queremos vivir, creo que podemos evitar mucho ese tipo de ansiedad, ese tipo de estrés, al pensar que Porque al final nos provoca eso, estrés y ansiedad. Ajá. Está siendo contraproducente cuando nos podemos tomar el tiempo de cuestionarnos a nosotros mismos. Que No, y además realmente quiero valorar hacer si esto. vale la pena vivir, entre comillas, el momento y estar enfocado en cosas así, o más que estar enfocado en lo que puede darte también una gratificación más grande, que es el trabajar por el futuro, pues. O sea, en vez de estar pendiente de todas las fiestas o estar pendiente de las redes sociales O o querer estar estar en pendiente todas. de se si, quiere que estar si en todas. tengo si Ahora me veo que compro tiene no mucho sé más qué, sentido la frase quiere estar en todas. O sea, no se puede no se estar puede. en todas. no se Entonces, puede estar en todas. tal vez trabajar en cosas que tal vez después no va a dar una mayor gratificación, pues, que es realmente tener una vida más plena y saludable. Yo pienso que eso es Y vas a ser Saludable feliz. de todas maneras, o sea, porque chuzo, Y vas a ser mentalmente. feliz, que es lo más importante. Ajá. O sea, Sí. si es saludable, vas a seguramente una vida saludable implica una vida feliz, que creo que es lo que todo el mundo quiere, y que todo el mundo quiere estar libre de estrés y libre de ansiedad. O sea, siendo algo real, la gente debería o deberíamos ponerle mucha mayor importancia a no ser víctima de, o en el menor porcentaje posible, Sí, del FOMO, y realmente entonces cuestionarnos las cosas y cuestionarnos a nosotros mismos realmente qué es lo que queremos. Y ahí entonces creo que en esa línea va y es lo más saludable que podemos hacer. sí. Exacto. Bueno, pues. Bueno, entonces ha sido todo por hoy en nuestro primer episodio de la Nuestra segunda segunda temporada. temporada. Estamos bien emocionados ya. Punto y aparte, creo que la vez como hemos arrancado en esto, ya hicimos todos los ajustes necesarios desde la primera. Igual queremos todo el feedback que podamos recibir por parte de ustedes, de cosas que les gustan, que pudiésemos agregar, que pudiésemos quitar. Estamos totalmente abiertos y nos ayudan entonces a mejorar y ser la mejor versión del podcast que podamos tener. Esto ha sido Debajo de la madera.